declaratoria para la entrada en función de los tribunales laborales y el Centro de Conciliación del Estado de Zacatecas. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, señor diputado. Honorable Asamblea, a la Comisión de la Función Pública y Democrática del Desarrollo le fueron turnados para el estudio y dictamen los oficios suscritos por el licenciado Alejandro Tello Cristerna, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, y por el doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior del Estado, respectivamente, mediante los cuales solicitan a esta Asamblea Soberana emita la declaratoria correspondiente a efecto que los tribunales laborales locales del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas entren en funciones el 18 de noviembre del 2020 en los distritos judiciales de Zacatecas y de Fresnillo. Visto y estudiados que fueron los oficios en cita, esta comisión legislativa somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con base en las siguientes valoraciones de la solicitud. Primero, en el Diario Oficial de la Federación del viernes 24 de febrero del 2017 se publicó el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, a través de la cual se crean los tribunales laborales de los poderes judiciales, los centros de conciliación. Se establece una nueva modalidad para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, entre otros cambios. Segundo, posteriormente se procede a emitir y reformar la legislación secundaria u ordinaria, para lo cual en el citado Diario Oficial de la fecha 1 de mayo del 2019 se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto de Fondos Nacionales de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Con el artículo 24º transitorio se ordenó lo siguiente. 24º. Declaratoria de la Cámara de Senadores y del Congreso local, los tribunales del Poder Judicial de la Federación y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral entrarán en funciones en cada entidad federativa una vez que la Cámara de Senadores emita la declaratoria correspondiente. Los tribunales locales y los centros de conciliación locales entrarán a funciones una vez que la respectiva legislatura local haga la declaratoria correspondiente. Lo anterior deberá publicarse en los medios de difusión oficiales correspondientes. Tercero, en observancia a este mandato constitucional y legal, se procede a publicar el decreto 385, mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Libres y Soberanos de Zacatecas. Cuarto, de igual forma, cumpliendo con los mandatos antes señalados, este Parlamento aprobó el decreto por el cual se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas y se modifican diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Zacatecas y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, misma que se publicó el día 28 de marzo del 2020. Quinta, asimismo, en sesiones de fecha 22 de septiembre del presente anualidad, esta Asamblea Soberana aprobó la reforma constitucional local a efecto de que la entrada en funciones de los mencionados órganos jurisdiccionales sea en la fecha determinada por el Consejo Coordinación para la Implementación y Reforma y la
y el sistema judicial laboral. Sexto, en el caso del Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral, mediante el Acuerdo 14/16-10 del 2020, resolvió dar inicio a la primera etapa de la implementación de la reforma del sistema de justicia laboral a nivel federal y local, en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, así como en el estado de Hidalgo a nivel federal a partir del día 18 de noviembre del 2020, conforme a la declaratoria que emite el Senado de la República en los términos del artículo 6º transitorio del decreto número 1 de mayo del 2019. En esa línea argumental, con el propósito de cumplir con la normado en la Carta Magna, en las leyes de la materia, así como en los acuerdos antes referidos, la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en nombre del pueblo, es decretarse y se decreta lo siguiente. Declaratoria. Artículo único. Los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de Zacatecas y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas entrarán en funciones de manera progresiva y por distritos judiciales, de acuerdo con las siguientes consideraciones. Al 0 horas del día 18 de noviembre del año 2020 para el Distrito Judicial de Zacatecas. Número 2. Al 0 horas del 18 de noviembre del año 2020 para el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Las atribuciones señaladas en las fracciones segunda y cuarta, en su parte conducente, el artículo 8º, así como en los diversos 9 de la Ley del Centro Condicional Laboral del Estado de Zacatecas, relativas a las funciones de la conciliación en las relaciones laborales de los servidores públicos con los órganos del Estado de Zacatecas, así como los procedimientos administrativos previstos en la Ley de Servicio Civil del Estado, serán aplicados en la fecha en que entre en funciones el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo tercero. Notifíquese el presente decreto en el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma y del sistema de justicia laboral en atención al oficio número STPFS, diagonal OS, diagonal 078, diagonal del 2020, suscrito por la maestra Luisa María Alcalde Luján, en su carácter de Secretaria del Trabajo y Prevención Social, Presidente del Consejo de Coordinación para la implementación de las reformas al sistema de justicia laboral. Artículo cuarto. Notifíquese al licenciado Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, y al doctor Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para los efectos legales correspondientes. Así lo dictaminaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 11 días del mes de noviembre del 2020. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de las